¿Qué opinión tenés del Papa Francisco? Creo que ha tenido un gobierno desafortunado. De hecho, nosotros tenemos un seguimiento de el prestigio institucional, la confianza institucional de todo, iglesia, partidos, sindicatos, Congreso. Y los números de la iglesia en México, Ecuador y Argentina, en donde tengo directamente encuestas mías, son los más bajos de la historia. Me parece una pena. Miguel Ángel. No, la figura es una figura importante de trascendencia. Fundamentalmente su apostolado está ligado a los más pobres. Latinoamérica tiene una visión muy clara del Papa. Creo que está en deuda con la Argentina. Creo que hubiera sido importante que hubiera venido al país y creo que su voz proyectada hacia la unidad nacional hubiera sido un aporte valioso. ¿Y sobre la Iglesia Católica en general y en la Argentina? En realidad, yo cuestiono mucho el silencio en algunos temas. Hace poco tiempo vos publicaste en la revista Noticias una nota muy importante sobre hechos muy graves que han ocurrido en la propia Iglesia argentina. Me parece que el silencio de la episcopal, que muchas veces se levanta en lo social, que tiene una fuerte y vigorosa voz, en este tipo de temas han carecido de autocrítica. Me parece que hechos como el del Probolo de Mendoza, con su repercusión en La Plata, necesitarían de la palabra expresa de repudio y otra larga cadena de hechos. Hoy este debate está en el corazón de la discusión de la Iglesia. Me parece que es importante que a nivel institucional la Iglesia exprese un repudio a hombres que han cometido delitos de carácter aberrante. Después es una Iglesia que la veo actualmente más comprometida, siguiendo los mandatos del Papa, en un trabajo social, mucha presencia en las villas. A mí me parece que eso es un aporte valioso. Jaime, sobre la Iglesia Católica en general. Yo me eduqué muy dentro de la iglesia. Escuela jesuita, colegio jesuita, universidad jesuita, 3 facultades. Estudié en San Gregorio, como que me fuese a ser jesuita, conozco muy por dentro de la iglesia. Estoy muy agradecido por la formación que recibí. La Compañía de Jesús me ayudó muchísimo a pensar, a ordenar mi cabeza. Me da pena que esté en una crisis tan complicada porque tendría que ayornarse, tendría que desembarcar por lo menos en el siglo XX, si no en el XXI. Hay una serie de cosas que vienen del Concilio de Letrán, siglo XIII, confirmadas por el Concilio de Trento, sobre la sexualidad, el matrimonio, etcétera, que son cosas que creía la gente cuando suponía que la Tierra era plana. O sea, estamos un poco atrasados. Actualmente, además, todo evoluciona a una velocidad tan descomunal que yo mismo no puedo comprender mucho a mi nieto porque siento que es de otro mundo. O sea, la Iglesia tiene que ayornarse porque si no va a pasar lo que desgraciadamente pasa, que está perdiendo muchos fieles y desgraciadamente lo que crece no siempre es el racionalismo. Parte del fenómeno de Brasil se explica por la enorme presencia de las iglesias evangélicas. El 40% de la población de Brasil se dice evangélico y en parte Bolsonaro se explica por la crisis de la iglesia. Jaime, vos como Miguel Ángel estuvieron a favor de la despenalización del aborto y la pregunta es si desde la posición que cada uno ocupaba, y le voy a hacer la misma pregunta luego a Miguel Ángel, hicieron todo lo posible, todo lo que estaba a su alcance para que se lograra aprobar la ley. Mi posición es clara sobre ese tema, pero no hice nada. Yo hago muy poco de política concreta, no estoy dedicado más a pensar y escribir, pero no contacto con personas, no hago política. Entonces debo confesar que no hice nada. Miguel Ángel. Bueno, yo en este tema he trabajado activamente y en el Senado expresé desde el primer minuto una voz muy clara
Yo creo que más temprano que tarde esto va a poder realizarse en la Argentina. El IVE, digamos, la decisión de la mujer sobre su cuerpo, los derechos que tienen que ver fundamentalmente con la salud pública, la no penalización tanto del médico como de la mujer. Me parece que son temas que se van a tratar en el corto plazo en el Congreso. Digamos, el triunfo del no es un triunfo pírrico, que me parece que dejó abierto todo este debate. Y coincido que la posición de la Iglesia, indudablemente en este tema, atrasa, no es compatible también con los planteos que tienen que ver con la educación sexual, que a veces son reticentes, que tienen toda una serie de condicionalidades. En fin, me parece que en esto la Iglesia tiene que comprender el mundo en el que vive. Este es el siglo XXI, es el siglo de la mujer, imparable. Y el tema pasa más por el reconocimiento que por los derechos. Y el reconocimiento implica ponerse en el lugar del otro, no solamente reconocer el derecho. Otro tema en el que supongo que puede haber coincidencias es respecto de la eventual prisión preventiva y desafuero de la expresidenta Cristina Kirchner. Cuando yo te hice el último reportaje, vos marcaste claramente lo que era una tradición, una doctrina dentro del Senado. Hoy, con todos los hechos nuevos que se han producido desde entonces, ¿seguís pensando lo mismo o crees que podría haber alguna modificación sobre esa doctrina? Sigo pensando lo mismo y quiero hacer una referencia a dos temas lo más breve posible. Uno es Lula. Lula fue condenado en primera instancia en el Tribunal de Segunda Instancia e hizo una apelación ante la Corte Suprema mediante un mecanismo de habeas corpus que fue rechazado. Cuando fue rechazado, Moro lo manda a detener. ¿Qué quiero decir? Había sentencia efectiva, firme. El caso del propio presidente Mauricio Macri tuvo procesado en primera instancia, ratificado por la Cámara Federal. Y a posteriori, cuando fue electo presidente, en el 2016, en junio, el tribunal desistió y lo absolvió. ¿Qué quiero decir? Que me parece que tiene que haber un mecanismo de sentencia previa, firme, sentencia firme, y no el pronunciamiento de un auto de prisión preventiva en la etapa del sumario, en la etapa de la investigación. La diferencia con el sistema brasileño es que aquí tendríamos casación y corte, ¿no? Acá con la casación y el rechazo del recurso extraordinario está cumplido. Y este proceso judicial puede acortarse sensiblemente si hay una actitud y un compromiso del Poder Judicial. Hubo casos que la casación ha durado mucho tiempo y otros casos que los está resolviendo con mucha rapidez. Jaime, ¿y qué pensás respecto del eventual desafuero de la expresidenta Cristina Kirchner? Yo coincido con Miguel Ángel, no tanto por la doctrina del Senado, sino por la doctrina jurídica. No se puede proceder contra alguien que en principio es inocente mientras no sea declarado lo contrario. La persona es inocente. Que a mí me parece que es culpable, y sí, y a otros les parece que no. Pero yo creo que hay que defender el sistema jurídico en sí mismo, más allá de que ayude a Cristina, a Macri o al pollo sobrero. No importa. Si no tenemos instituciones y si no se respeta la ley, el país no va a terminar nunca en ningún lado. Por lo demás, yo en alguno de mis libros decía que la política es una enorme puerta giratoria en la que hay muchos tipos corriendo. A ratos unos persiguen a otros y a ratos esos mismos son perseguidos por los otros. O sea, tengamos instituciones para que todos vivamos dentro de un marco racional de funcionamiento. A mí me parece que eso es central. Mira, personalmente participé en algún momento de algo poco institucional, que fue la descalificación del presidente Bucaram en Ecuador. Era un señor tan loco que a todos los personajes de la inteligencia nos pareció que estaba bien. Yo me arrepiento siempre. Eso inició un periodo de desestabilidad en el Ecuador que dura hasta ahora. Tumbas a uno, tumbas al otro, porque le tumbaron a ese, entonces tumban al otro. Tiene que haber instituciones. Yo creo que las instituciones son lo central para que un país funcione, más allá de cualquier simpatía o antipatía política. Cuando entrevisté a Sergio Moro en Curitiba hace más de un año, él me contaba de que en Brasil pasaba algo similar a lo que pasó aquí con Menem, con el agregado de que en el pasado la longevidad no era tan grande como hoy. Entonces, que en líneas generales
como hacía falta que tuvieran condena en primera, segunda instancia y la Corte Suprema, los juicios duraban 15 años, 20 años, entonces los expresidentes y los exministros generalmente eran personas sexagenarias cuando ejercían la función, por lo tanto se convertía en abstracta la condena. Aquí tenemos la misma situación que pasó ahora con el expresidente Menem. ¿Te hace reflexionar en algo que los procesos sean tan largos, en el que finalmente para cumplir con la doctrina jurídica se haga abstracta la condena porque pase tanto tiempo hasta tener la condena? La doctrina jurídica lo que dice es que no puedes procesar o apresar a alguien que no está declarado culpable. Es lo que dice la doctrina. Ahora, que las leyes sean unas u otras, que permitan que se pierda más tiempo o que se aceleren los procesos, es otra cosa, un problema legal. Si las leyes no están funcionando bien, supongo que el Congreso puede cambiarlas o lo que sea. Pero la doctrina no tiene que ver con las leyes. Pues en el caso es algo con lo de fondo. Del expresidente Menem, en que Casación terminó diciendo de que el juicio había durado tanto tiempo que por lo tanto había prescripto. No he estudiado el caso, no me atrevo yo nunca a hablar de lo que no he estudiado. ¿Y vos que tenés una opinión formada, Miguel Ángel? Lo que sostengo es que el proceso judicial y las leyes están correctas y que es imprescindible que los jueces actúen en tiempos razonables. Esto está también en la propia Constitución, en el Tratado de San José de Costa Rica, donde define un plazo razonable para llevar adelante. Es imposible sostener 23 años a una persona con una acusación. Lo que dijo la casación es que estaba cumplido el plazo razonable, en un largo fallo de casi 280 páginas, que me pareció importante. Lo que ocurre es que también a nivel comunicacional hay todo un debate sobre los pronunciamientos judiciales que la ponen en cuestionamiento a la justicia. Hay un conjunto de opiniones que se mueven al compás de la comunicación que me parece que también deslegitiman al sistema. Yo estoy con el cumplimiento de los procesos, principio de garantía. La ruptura de la inocencia se da con una sentencia firme. Acá y en cualquier otro lugar del mundo. En Brasil ocurrió eso. Es cierto que el plazo fue más corto, pero ocurrió eso. Hubo sentencia de primera instancia, de segunda instancia y de la Corte. Miguel Ángel, entro en el segmento antipatías y Carrió. Y me pregunto si tiene razón Carrió en sospechar que el gobierno no quiere que Cristina vaya presa porque tema que eso pueda generarle mayor intención de voto porque la victimice. No me gusta, digamos, personalizar en términos, me gusta más debatir bloque de ideas. Puedo hacer un análisis más objetivo sobre una visión que tengo respecto a que al gobierno le conviene mantener la centralidad de la expresidenta en el escenario político electoral. Y indudablemente eso también impacta de lleno en el peronismo, en la posibilidad de que este partido se renueve, se reordene, encuentre un marco de contenido democrático, un conjunto de ideas y valores para reconciliarnos con la sociedad. En fin, me parece que al gobierno esto le interesa. Por ejemplo, si fuera presa, le interesaría menos porque a lo mejor empieza a terminar siendo un boomerang. Ahí entramos a jugar con algunos valores argentinos que son complicados. El tema de la muerte, el tema de la cárcel, tiene todo un esquema donde funciona el nivel de cierta solidaridad, en fin. Esto ha ocurrido. Tengo una visión contraria, digamos. Me parece que agrandaría su figura en la cárcel. No, bueno, eso casualmente es la sospecha, que agrandaría su figura. Pero no es un tema esto es una reflexión mía personal. Vos me preguntaste a tu primera pregunta, ¿qué opino? Al gobierno le interesa mantenerla en el escenario de la centralidad. Pero no tanto como para que esa solidaridad con una viuda presa pueda terminar siendo un boomerang. Yo creo que las sociedades no vuelven hacia atrás, no vuelven al pasado. De cualquier forma.
Jaime, y a vos que se te acusa de ser el autor intelectual de la teoría de que Cristina tiene que mantenerse muy visible, pero no tanto como que si fuera presa podría generarle un crecimiento de su intención de votos. Lo que yo hago y lo que discuto con los miembros del gobierno no tiene que ver con esto. No, siempre creen que estamos pensando hacer algo para las elecciones. Y no está en nuestro menú. Si ella está libre o no está libre, es un tema de la justicia. Ahora, sí reflexiono en cierto punto como Miguel Ángel. O sea, las proscripciones normalmente endiosan a los proscritos. Y aquí en la República Argentina tenemos un general Perón, del cual se dijo cualquier cosa. Se le borró del escalafón militar, se le borró de todo. Se le persiguió 18 años y a los 18 años volvió. Además, se reincorporó a las Fuerzas Armadas y fue ascendido. O sea, yo creo que las proscripciones son una trampa que terminan caotizando al sistema político. Hay que tener elecciones libres en las que la gente pueda participar y si ganan los que no nos gustan, hay que colaborar para que les vaya bien en su gobierno. No, la trampa siempre termina en el lío. Pensemos en Mandela. Pensemos en Velasco Ibarra, proscrito toda la vida, exilado en Buenos Aires, 5 veces presidente. Las proscripciones solamente traen desastres políticamente. Ahora, ¿qué haga la justicia? Yo no sé, es problema de la justicia, no tiene que ver con... Independientemente de eso, ¿crees que si Cristina fuera presa aumentaría su intención de votos? Sí. ¿Crees que a Lula el estar preso le generó un aumento en la intención de votos? A Lula le aumentó, no al PT. En Brasil hay que distinguir entre Lula y PT. Lula se fortaleció, el PT no. Y algo que fue impredecible en Brasil fue hasta dónde llegaba la consecuencia del Lava-Jato. Me parecía a mí que iba a llegar solamente a PSDB, a PMDB, a esos partidos. Pero no, llegó también claramente al PT. Que Dilma no logre una banca es dramático. Tampoco Pimentel. Claro, el tema está en que pasó en Brasil algo semejante a su manera de lo que pasó en Italia con el Manipolita. O sea, desapareció el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, los 2 partidos comunistas que había en ese momento, todo. O sea, es una reacción que tiene que ver más con una sensación que con un concepto. Es una reacción de que se vayan todos los que eran parte del gobierno que se vayan. Y entonces PT también terminó pagando. En el caso de Dilma, más allá de que yo he asesorado a su adversaria, me parece además injusto. Nunca lograron comprobar ninguna trafacía a Dilma. Y ahora no logra ni siquiera una banca. O sea, se hizo pedazos. Cuartos. Sí, pero no logra llegar a la Cámara. Una mujer que ha sido presidenta de la República y que ha tenido una trayectoria brillante. Jaime, en Brasil existe una ley que casualmente llevó adelante Lula de ficha limpa, como le dicen ellos, ficha limpia, por la cual alguien que está con una condena en primera instancia, o incluso creo que con un proceso, no puede ser candidato. No condena. En el caso de Argentina no existe esa limitación, o sea, Cristina Kirchner podría tener una condena, igual podría ser candidata. Si en el caso de Lula no existiera la ley de ficha limpa y él estuviese detenido, pero hubiese podido ser candidato, ¿vos crees que hoy sería presidente de Brasil? Lula sí. Yo distingo totalmente Lula y PT. Lula tiene una fuerza enorme. Es uno de los comunicadores más brillantes que hay en el continente. Pero entre Lula y el partido siempre hubo una distancia. Yo estudié mucho Brasil en 2010 cuando trabajé allá. Y en la pregunta sobre Lula, ¿usted votaría por cualquier persona que quiera Lula? Decía que sí el 60% de brasileños. ¿Usted votaría por un candidato por PT? Decía sí el 40%. O sea, no era lo mismo. Lula estuvo siempre muy por encima del partido. ¿Qué pensás de Carrió? Nada. Y vos, Miguel Ángel. No, yo tengo respeto por la trayectoria. Creo que ejerce un universo de valores interesantes.
la democracia tiene que tener determinados niveles éticos. Lo que me planteo desde un partido más comprometido con el ejercicio del gobierno es esta pugna de la responsabilidad y de la ética, que a veces entra en contradicción y que le permite, digamos, que determina pérdida de cohesión en el gobierno. Digamos, ¿Sería posible una Carrión del peronismo, por ejemplo? Difícilmente en el ejercicio del gobierno. Me parece que el peronismo tiene esa estructuración cuando ejerce el poder de mayor cohesión. Agota el debate interno, una vez que lo agotó, se encolumna. Reconozcamos que esta es una coalición, que Carrió viene de una fuerza política que ha hecho de esos valores un ejercicio de su acción política y en ese sentido es respetable. A veces genera cimbronazos en el gobierno. Esto, digamos, es complicado en un país como la Argentina, que tiene temas para resolver, en donde el tema del presidente es trascendente la cuestión del liderazgo y del ejercicio del poder político, ¿no? ¿Pensás que Macri protege a los empresarios de los cuadernos, como ella da a entender? No pienso eso. Sí, espero que el juez actúe, estoy convencido que lo está haciendo, con la mayor autonomía e independencia. Incluso que también analice, digamos, una empresa que formó parte también de la estructura familiar, que está dentro del proceso. Así que me preocupa más, y seguramente al presidente también le debe estar preocupando, la continuidad de las empresas. Fundamentalmente, mantener el capital nacional, hacer una remodelación de los directorios, pero tratar de defender las empresas. A mí me preocupa Techin y Roca, no por Roca, sino por lo que significa como generación de empleo, como una empresa de las más importantes en el plano industrial y que está haciendo inversiones trascendentes en Vaca Muerta. Me preocupan las empresas de construcción nacional porque está en juego el empleo de los trabajadores de la construcción. Digo que hay que hacer un esfuerzo de imaginación acá en este tema, lo vamos a tener que hacer de parte del Congreso también, porque para mí no es de aplicación la ley penal empresaria, porque es una ley a posteriori de los acontecimientos penales que están siendo investigados. ¿Pensás que en el caso de los cambios de la AFIP hay, como dice Carrió, una intención de restringir la información sobre los pagos de coima de IEXA, la empresa Jorge, de no puedo opinar sobre ese tema. En principio me parece que la AFIP es un organismo que tiene un nivel de jerarquía con gente capacitada. Este es un tema que, ante esas aseveraciones que han sido de naturaleza pública, deben ser clarificadas y analizadas en el marco de la investigación judicial. Si eso fuera cierto, sería grave. Yo no puedo hacer valoraciones sobre base de información que desconozco y sería poco prudente de mi parte. Jaime, ¿y vos qué pensás de esta sospecha de Carrió respecto de que el gobierno estaría protegiendo a los empresarios y los cambios en la AFIP serían para proteger específicamente a la empresa del familiar del presidente? No tiene ningún sentido. No es algo que se converse en el gobierno, no es algo que esté en la mente de Mauricio. Eso no tiene ningún sentido. Ahora, comparto una inquietud tuya aquí, que es de las empresas nacionales. Que quienes delinquieron paguen, es lógico. Que empresas que se crearon del viento por favoritismo del Estado sean tratadas de una manera, está bien. Otras que son empresas enormes que no solo están en Argentina, están en el mundo, con inversiones descomunales. Yo creo que hay que tener cuidado porque no podemos destruir a las empresas argentinas. ¿Para qué? Para que vengan empresas extranjeras a ocupar su lugar. O sea, tenemos que proteger también las empresas argentinas, hay que tener un equilibrio. A mí me tocó entrevistar a Moro en el momento, pocos días después de que IEXA fue vendida. Yo le pregunté si ese podía ser un modelo a seguir en Brasil, es decir, que
para que las empresas continuaran siendo brasileñas, se obligara a las empresas que habían estado condenadas por juicio de corrupción a que sus accionistas desinvirtieran y otros comprasen. Y Moro me dijo que ni siquiera, porque una empresa como Odebrecht, que en ese momento tenía 250.000 empleados, o sea, 4 veces a 5 veces Techint, no hubiera tenido comprador, porque era tan grande que no se hubiera encontrado comprador y había que desarmarla, en cuyo caso lo único que él pedía es que quienes fueron directivos dejaran de serlo, que los accionistas se corriesen del día a día y que crearan una oficina de compliance, o lo que podríamos decir una especie de ombudsman interno. En el caso de la Argentina, ¿te parece que también ese tendría que ser lo que se le tendría que exigir a las empresas? Hay empresas y empresas, no es lo mismo. No, me refiero a las empresas de verdad, no me refiero a las que fueron creadas nada más que para delinquir. Me refiero a empresas... Pero hay grises también ahí. Hay una empresa que existía antes, que era un casino, y esto y lo otro llegó a ser otra cosa, que no es lo mismo que otras empresas que tuvieron otras circunstancias. Por lo demás, hay un problema de fondo ahí. Permíteme, porque entiendo los grises y es importante el tema de los grises, pero permíteme que me parece que el caso de aquellas empresas que realmente tienen una tradición y una estructura que no son la de Cristóbal López, ni mucho menos la de Lázaro Báez. Digamos, las empresas que tienen importancia, concretamente como el caso Techint. ¿Te parece que esto que planteaba Sergio Moro sería correcto? Que cambien los directivos, nombren una oficina de compliance y los accionistas que estuvieron en el momento que se pagó una coima se corran del día a día. Depende de cada caso, no es estado tan universal. Empresas que consiguieron contratos pagando coima es un tema. Que sobrepreciaron los contratos para hacerlo es otro tema. El caso de Techint y de otra empresa, no me acuerdo cuál era. Creo que te referís al caso de la de Pescarmona que dicen que lo que pasa es que Chávez secuestró a argentinos y pagaron un rescate. Sí, Techint. Techint, y había otra más que no. En el caso de Venezuela, IMSA. Bueno, no es lo mismo conseguir un contrato con coimas que pagar un rescate. O sea, hay muchos matices. Yo tengo mucho miedo siempre de los universales, en que toda empresa que hizo algo. No, hay que ver en cada empresa qué pasó. ¿Consiguieron contratos o no? ¿Qué contratos consiguieron? Hay casos, por lo que se ha leído, de empresas que consiguieron contratos que además no se hicieron. Recibieron el dinero y no hicieron nada. Bueno, cada caso hay que tratarlo, ¿no? Yo no creo que pueda haber una norma general. Yo quisiera hacerte una reflexión en ese tema. En primer lugar, ese no debería ser una preocupación del magistrado. En segundo lugar, los gobiernos deben buscar resolver la continuidad de las empresas. Me parece que tu análisis o evaluación que conversaste con Moro podría ser un mecanismo de salida. Después, como país hay que defender la construcción de una burguesía nacional. Muchas de las burguesías en el mundo se construyen muchas veces con barro. En Estados Unidos hay que recordar la fortuna de Kennedy. La diferencia entre el padre de John Kennedy y Al Capone es que uno fue a Sing Sing y el otro fue de embajador a Inglaterra. Lo que quiero decir que la consolidación de una burguesía nacional para un país me parece central y la defensa de los intereses nacionales me parece gravitante. Los orígenes muchas veces pueden ser, digamos, cuestionables, pero bueno. Entonces, a ver si te interpreto, ¿vos crees que el Congreso tendría, que no tendría que ser un problema judicial, sino un problema legislativo en el que el Congreso tendría que poner una ley en el que marque cuáles tendrían que ser las responsabilidades de las empresas que pagaron coimas para que quede asegurado la continuidad de las empresas y al mismo tiempo un razonable castigo social? Sí, el mecanismo de la ley de responsabilidad penal empresaria instala la pena de multa, Exacto. Castiga al director, establece normas de compliance. Hay que buscar un esquema de salida porque esa norma es, digo que no es de aplicación porque al ser una norma penal, esto es más bien técnico, pero los hechos ocurrieron antes, con lo cual el Congreso tiene que construir con el gobierno una salida. Me parece que es fundamental cuidar
la continuidad de las empresas argentinas, del empleo argentino y salvaguardar también la obra pública. El caso de PPP, que era una apuesta del gobierno, importante con inversión privada y financiamiento. Hay algunas empresas mencionadas que lamentablemente hoy están en debilidad con el sistema financiero. O sea, a ver si te interpreto. Vos lo que decís es que tendría que haber una ley que resolviera, así como la responsabilidad empresarial la resuelve hacia adelante, que resolviera hacia atrás. Exactamente. Jaime, el juez Bonadío fue nombrado por Corach durante la presidencia de Menem. Siempre se le asignó una adscripción filoperonista. El fiscal Stornelli fue ministro de Scioli. ¿Te transmite garantía un juez y un fiscal con estos antecedentes? Creo que fue el general Perón el que dijo: todos hemos sido peronistas. Gatica lo dijo. Sí, pero Era voceador. ¿cómo encontrás a alguien que nunca haya sido algo? Es complicado. Porque las ideas estas de una sociedad muy pura son buenísimas, pero en la práctica somos seres humanos. Y que el uno ha sido peronista y el otro ha sido radical y el otro ha sido maoísta. Y bueno, Jorge, no. el actual integrante de la Corte Suprema de Estados Unidos, Kavanaugh, fue funcionario de George Bush, hombre del Partido Republicano. Esto no le impide que actúe con... Además de haber sido cuestionado por otro tema más complejo, pero bueno, pasó el filtro del Senado. Lo que digo es que no va a impedir que actúe con independencia. Las pertenencias, las historias personales, me parece que al contrario le dan un valor a la persona, no la menoscaban. En el caso tuyo, Miguel Ángel, que además se asocia que muchas de las cosas que hace el juez es tratando de cuidar al peronismo no kirchnerista. Es una versión totalmente inverosímil. De que el juez puede actuar bajo influencia de algún sector político, que lo conozco, sí, claro, cómo no lo voy a conocer. A muchos jueces conozco. He estado en el Consejo de la Magistratura durante cerca de 7 años, 8, desde la fundación hasta el año 2006. Así que conozco el sistema judicial, conozco a los jueces. Ahora, pensar que un juez va a actuar a pedido para tratar de proscribir a algún candidato o favorecer a algún sector, me parece toda una... Bueno, alguna mente muy afiebrada o realmente interesada en también producirme daño. Desde algunos sectores de la cámpora este argumento lo hicieron correr, una verdadera tontería. Jaime, ¿por qué crees que Carrió te odia a vos en particular? Ni idea. ¿Alguna conjetura? Nunca le he visto, nunca he hablado, no tengo idea de quién es, no puedo conjeturar nada. Previo a este reportaje, Miguel Ángel, vos varias veces hiciste foco en Jaime respecto a críticas generales del gobierno. Voy a leer algunas. En mayo en el Senado dijiste que el señor Durán Barba destruye la visión de las instituciones, del Congreso, al que considera un espacio de degradación, y desde las usinas del poder alimentan la destrucción de la política y los representantes del pueblo. En agosto, en un debate, dijiste: más allá de lo que pase esta noche, lo que hay en la calle es una sociedad viva, hay gente que está comprometida con este debate, es algo que viene bien para uno de los pensadores de Cambiemos, el Laclau de Cambiemos, que también construye la grieta y dice que en el Congreso se discuten estupideces y que los senadores no leen libros de historia. Sí, es para Durán Barba, es para él, para que él vea que el Congreso tiene un nivel intelectual y un debate en temas importantes, que lee libros, bueno, y así sigo. ¿Qué te llamó la atención de que focalizaste siempre en... A veces debatimos temas que no son sustanciales, a veces debatimos temas trascendentes. En general, el nivel de debate en el Senado, donde estoy, es importante, hay gente de jerarquía. A ver, el discurso político a veces tiene estructura agonal o de conflicto. Y indudablemente... ¿Te parecía un adversario intelectualmente atractivo? Claro que lo es. Y creo que es un hombre que tiene una percepción y una construcción inteligente, y que gran parte de los actos, no solamente en el plano electoral, sino
muchas veces en el ejercicio de la acción política tienen que ver con su construcción. Claro que lo es. Y algunas cosas que yo he mencionado ahí también forman parte de contenidos que publica tu medio y que me dedico a leer los días domingos. Ajá, es perfil culpable. No, lo digo como, Lo entiendo perfectamente. como un tema de observación, en el sentido de que él ha hecho reflexiones. También vos mencionaste que el gobierno, y voy a entrar en el tema del peronismo y los partidos, el gobierno ha tenido todos los apoyos en las principales leyes, todos los instrumentos que planteó en el Congreso Nacional. El peronismo ha votado todo, ha tenido prudencia, ha discutido, dialogado, ha soportado el agravio en muchas situaciones. Uno tiene que ser prudente, no echar leña al fuego, y el peronismo no lo ha hecho, ha tenido una actitud institucional de alta prudencia. No vamos a exacerbar el fuego y tratar de ver si podemos mezquinamente usufructuar de las falencias y las malas praxis o falta de gestión del gobierno en materia económica. Y dijiste que la jefatura de gabinete que encabeza Marcos Peña, de ser una usina en la que confronta permanentemente con el peronismo, que no hay que gobernar con focus group, dijiste, y cuestionaste la pavada duranbarbesca porque es echarle la culpa al peronismo de la situación económica, que es una mentira o una injusticia. O sea, vos sentís que han maltratado al peronismo. Yo creo que hay una construcción inteligente desde el punto de vista de los intereses del gobierno de colocar al peronismo como el causante de todos los males que ocurren en este país. Indudablemente que tenemos que hacer la autocrítica de lo que nos pasó en los últimos años, del no crecimiento de la economía, del cepo, de una economía dirigista, casi intervencionista, todo eso que yo vengo haciendo y reflexionando públicamente. Del Ahora, kirchnerismo, lo que analizo es que desde que el momento que asume el presidente Macri, estoy hablando del peronismo que nosotros aspiramos a representar, que está un poco sintetizado en el espacio de los gobernadores, una visión federal, la foto reciente, digamos, con dirigentes jóvenes. Ese peronismo ha tenido una conducta responsable en el plano institucional, ha acompañado los grandes temas, no ha determinado un esquema de bloqueo. Digamos, los grandes temas económicos que el gobierno presentó al Congreso fueron votados. El peronismo no es responsable del ejercicio digamos, de la economía o del rumbo económico. Sí, indudablemente que hay parte de la estructura económica del país que venía arrastrándose, eso indudablemente, pero reconozcamos que ha habido algunas cuestiones ligadas a la mala praxis que han empeorado sustancialmente la situación económica. Y no es atribuible al rol del peronismo en el Congreso. Me parece que eso es poco serio. Yo creo que el gobierno tiene problemas desde el punto de vista de su construcción política. Es muy elemental. Como diría Michel Foucault, carece de concepto, muchas veces falla la comunicación, porque no explica las cosas, no las explica, y en general, siendo un gobierno de minoría, que tiene minoría en ambas cámaras, debería haber consolidado la idea de construir sobre base de grandes acuerdos de políticas de Estado. Digamos, faltó el talento para lograr, que en algunas etapas lo hizo el primer año, luego abandonaron esa senda. Yo creo que después de octubre del 2017 abandonaron esa senda. Jaime, ¿qué pensás respecto de esta crítica que le hace al gobierno Miguel Ángel? No estoy tan al tanto del detalle, pero que en general el peronismo ha tenido una actitud democrática. La actitud democrática es no ser parte de un gobierno porque uno no ganó las elecciones, pero no bloquearlo. Creo que en general han funcionado así. No veo yo ninguna obsesión en el gobierno, al menos de la gente con la que yo trato, de obsesionarse con el peronismo ni cosa por el estilo. Hay muy poco espacio en la mente de esa gente para pensar en el adversario, si Cristina es el peronismo, si el trotskismo. Están pensando en qué hacen ellos, no mucho en lo que hacen los otros. Entonces, no creo yo que haya una actitud antiperonista. No. Jaime, ¿y vos en el particular compartís de que el
peronismo, que la crisis de la Argentina y la falta de crecimiento crónico de la Argentina, el peronismo es responsable de que la Argentina haya quedado creciendo por debajo de lo que supuestamente es su potencial a lo largo de décadas? Hay algo que está más allá del peronismo, y lo he tratado en mis artículos en Perfil el último tiempo, que es el tema de la anomia. Tenemos una cultura en la que muchísima gente, si no la mayoría, tiende a no cumplir con las normas, a no cumplir con las leyes. En alguna pregunta que se hizo en una encuesta reciente, preguntábamos, ¿a usted le parece que hay que cumplir con las leyes o es mejor hacer avivadas? El 76% dijo que es mejor la avivada. Digo, es así lo que ocurre. O sea, ¿Y eso tiene que ver con el peronismo? El peronismo ha sido una expresión política de eso, de la anomia. Pero por eso es que es una expresión tan clara de la Argentina. O sea, ¿qué es la anomia? Es esa enorme cantidad de personas que viven de la economía informal. No estoy diciendo que es malo ni bueno, siendo una cosa que es así. Mucha gente vive de la economía informal. Mucha gente vive de la economía en negro. Tiene el trabajo en negro, ahorra en negro. Yo estudié acá cuando era pibe y también me compraba los dolaritos que podía cada semana para tenerlos en negro debajo de mi cama, porque vino el Rodrigazo. No hay culpables, no hay un mal. El país ha sido así por una serie de circunstancias históricas y el peronismo ha expresado mucho ese país. Se recuerda decir que el peronismo es la consecuencia y no la causa, entonces. Sí. El peronismo expresa, y por eso tiene tanta fuerza, esa realidad. Expresa una cultura anómica. Y antes de pasar a Miguel Ángel para continuar con el tema del peronismo, cuando te define como el lacló del actual gobierno, ¿te parece un elogio o un insulto? Me parece un elogio, me encanta el lacló. Yo no tengo ninguna capacidad para enojarme con quienes piensan de otra manera. Lacló piensa todo lo contrario de lo que yo pienso, pero me encanta, por ese tipo inteligente. Miguel Ángel, ¿qué es el peronismo? Bueno, el peronismo es un partido, digamos, que tiene una visión nacional, tiene componentes de origen, digamos, se construye desde el Estado, es un partido de Estado, es conducido por un militar, tiene una estructura de verticalismo, tiene una visión nacional. Así como tal vez tenemos que hacer autocrítica sobre momentos complejos de la vida argentina, también debemos asumir de que el peronismo es parte de los mejores días luminosos y mejores de realización de los sectores del trabajo, del acceso a la educación, de la consolidación de un esquema de justicia social. Por lo tanto, como toda construcción tiene luces y sombras, pero es un partido de trascendencia histórica. Perón era un militar, pero era un pensador y era un hombre de una lectura extraordinaria. Ayer en un homenaje que le hicimos, yo recordé que Perón leía a Plutarco, leía Vidas Paralelas, leía la vida de los héroes griegos, de la historia de Roma. Era un hombre con un pensamiento que planteó el debate del medio ambiente en el año 70. A ver... Ahora, vos usaste ¿Qué político de hoy lee Vidas Paralelas? Uh-huh. todo un tema que me parece que es más profundo. Lo que digo es, estamos hablando de una personalidad que gravitó en el siglo XX en la Argentina de una manera impresionante. Vos mencionaste una palabra cuando empezaste a describir lo que es nacional. O sea, sería una equivocada simplificación, pero en un sentido didáctico, no en un sentido peyorativo, decir de que a lo largo de la historia de la Argentina hubo un conflicto, una tendencia de lucha entre lo nacional y lo liberal, lo cosmopolita, lo universalista, y que desde el comienzo de nuestros orígenes esas dos tendencias tuvieron un empuje, que lo que representa el peronismo, o más lo representa, sería la palabra nacional. Sí, sin duda, y creo que el peronismo expresa ese centro nacional. Nunca fue un movimiento de izquierda,
Perón siempre tuvo una a la izquierda y una a la derecha, pero él era el centro. Vos lo dijiste ayer. Lo dije claramente porque el peronismo no es el PC capitalino, ni tiene nada que ver con movimientos de ruptura como el Partido Obrero, sectores de la izquierda dura que creen que el conflicto, la violencia o la calle van a dirimir los problemas decir que la izquierda... Yo digo que el peronismo es un partido de base democrática. En general ha sido víctima de los golpes, ¿no? Yo te decía que la izquierda más científica era universalista. O sea, casualmente, digamos, lo que podríamos definir del peronismo como nacionalismo o como en determinado momento... Siempre estuvieron en controversia con el peronismo. La izquierda universal, acá el PC siempre estuvo en contra del peronismo. Por eso mismo. Entonces, la pregunta es... Perdón, participó en los dos golpes. En los dos golpes, exactamente. Ahí Jaime hace un aporte valioso. La pregunta es... Y estuvo al lado de la dictadura, cuando exportaban trigo a la Unión Soviética. La pregunta es posible en el siglo XXI, donde la tecnología eliminó la distancia, el nacionalismo? A ver, el general Perón, volviendo a Perón, decía que la más importante de las políticas es la política internacional. Lo que está en debate hoy en el mundo es esto. El gobierno con buenas intenciones. El presidente tuvo una visión en el 2014, cuando construye su campaña presidencial. Macri, decís. Sí, el presidente Macri. Con el asesoramiento, además, del principal consultor. Era el mundo global, era el mundo de Obama. Era el mundo ese del intercambio. Ese mundo empezó a cambiar con el Brexit y con el triunfo de Trump, y se ratifica con el triunfo de Bolsonaro. Hay un mundo que está cambiando. Se ratifica con Salvini, con el triunfo en Estonia de la ultraderecha, digamos, con las complejidades que tiene Merkel en Alemania ante el crecimiento de los grupos duros de la ultraderecha. En una Europa que se cierra frente a la migración pobre africana. Los países cuidan sus empresas nacionales. Trump dice primero Estados Unidos, después las empresas, después los trabajadores. First America, dice Trump. Tenemos un capítulo sobre la economía y la crisis. No me quería alejar en esta etapa del reportaje del tema del peronismo y los partidos. O sea, vos lo que decís es que ser nacionalista no es contradictorio también con ser universalista, es decir, comprender... No, claro que no. Claro que no, porque es inconcebible o no es tiene que ver con vivir con lo nuestro. Es impensable el cierre de la economía. Argentina necesita tener una economía abierta, interactuar con países compradores, y también lo que debe hacer es tener un cuidado mayor en orden a determinados esquemas económicos de cuidado con las estructuras fabriles, la textil china que tiene esa mezcla de capitalismo con mano de obra barata, donde no se puede competir y que destruye a las empresas que están en el país. Entonces, no se puede importar tomate, porque tenemos una empresa como Arcor que produce tomate, no se puede. No se debe importar cerdo de Dinamarca, que esto lo hacía Peña Brown, no se puede. ¿Por qué? Porque producimos cerdo, porque producimos carne, porque tenemos que defender a los productores locales. Los europeos defienden a los productores locales. Jaime, ¿qué es el peronismo? Vos lo explicarías. Vos te preguntan en el extranjero, te preguntan en la Universidad de Washington, donde vos sos profesor, ¿qué es el peronismo? ¿Qué explicás? Es difícil de explicar desde fuera. Creo que para mí es más fácil entenderlo porque estudié acá y yo llegué cuando el doctor Cámpora ganó las elecciones. Una época en que todos los jóvenes eran peronistas, yo también me hice peronista, me pareció genial. Y sentí el peronismo. El peronismo es más un sentimiento que una ideología. Yo lo sentí, me pareció lindo, me pareció genial. Cantábamos la marcha. Mendoza era una ciudad además muy militante, política. Estaba Alberto Martínez Vaca de gobernador, en fin. Es ante todo un sentimiento el peronismo. Ahora, ¿sabes? Me viene Freud a la cabeza. Freud decía que el inconsciente, que el ser humano es irracional, tiene un componente irracional, pero tiene que haber una explicación racional. Entonces él decía que el psicoanálisis era una forma de explicar racionalmente lo irracional. Yo entiendo que uno puede decir el peronismo es un sentimiento. Ahora, ¿cómo lo explicarías racionalmente, ese sentimiento, eso que se siente? Tiene una serie de raíces históricas válidas. O sea, yo creo que Perón
hizo en este país cosas muy importantes. La organización del movimiento obrero fue importante, las leyes sociales fueron muy importantes. En el tema que a mí más me obsesiona, que es el de mujer, es el gobierno peronista el que da el voto a la mujer. O sea, hay un montón de avances que son objetivos. No se puede negar eso. Sobre esa base de avances objetivos que hubo con el general Perón, está esa emoción de la gente que construye ese sentimiento a partir de esos hechos objetivos. Eso, digamos, hasta la Revolución Libertadora. A partir de la Revolución Libertadora viene la proscripción, que yo siempre creo que apoya el proscripto. Contra Perón se dijo cualquier estupidez. Atentaron contra su biografía, su ética sexual, todo. Y lo que pasa, y tiene ahí la construcción del concepto de anticandidato, cuando le aplastas tanto a alguien, la gente termina sospechando de que eso es mentira. Y eso volvió más fanática a la gente peronista. Los 18 años de proscripción fortalecieron a Perón y lograron que se convirtiese en una leyenda. Yo coincido con Miguel Ángel en que no fue un movimiento de izquierda. Siempre tuvo alguien de izquierda por ahí, qué sé yo, John William Cook, que daba desde el principio, pero no era él el que daba la línea del gobierno, no hay ninguna duda. Y después, cuando viene el último peronismo, que yo ya lo viví directamente, tampoco eran los montoneros los que daban la línea del movimiento. El asesinato de Rucci yo pienso que fue vital para que Perón retome la cosa y diga, basta de extremismos. Él no era un proguerrillero, fomentó, me parece a mí, la resistencia de los montoneros, de FARC, de FAP, en la medida en que estaba proscrito. Pero no era un hombre de guerrillas, no era un hombre de eso, ¿no? Tenía otra ideología. Entonces, creo que es lógico que un personaje que estuvo tantos años en la mente de los argentinos tenga vigencia. Hizo cosas importantes, fue proscrito, generó un sentimiento que a mucha gente le sigue emocionando. Me parece normal. Jaime, para que el peronismo no kirchnerista, ese peronismo que no tiene componentes más radicales de izquierda, emerja, es necesario no solo que Cristina Kirchner pierda frente a Macri, sino que ese peronismo le gane a Cristina Kirchner. Le gane, me refiero, saque más votos, independientemente de que puedas ganar o no el balotaje. Es muy difícil saber eso. Yo creo que, y aquí seguramente discreparemos con Miguel Ángel, es un tema de metodología. Hay que estudiar. Yo, si fuese Miguel Ángel, lo que haría es tener un buen equipo que piense, investigue, haga encuestas, haga focus para entender qué mismo está pasando. ¿Qué distinción hay entre quienes se dicen peronistas, entre el peronismo democrático y el kirchnerismo? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten? A mí hay cosas que me sorprendieron. Cuando empezó el proceso de los cuadernos, Cristina Fernández subió 4 puntos. Mientras más escándalo había, subía más. Entonces, digo, no es que a mí me guste o no me guste. Cuando yo digo que ocurre algo, no lo digo porque me guste, sino porque veo datos, analizo, y eso sucede. Y después tengo que tratar de pensar por qué. Y recurrir a lo que he experimentado en otros países. Este año he vivido más fuera de Argentina, he estado en 6 países, haciendo encuestas, analizando, viendo. Y eso me permite hacer análisis comparados, que es riquísimo. Porque si bien cada país es lo que es y no se parece a otro, pues sí hay cosas que uno ve acá y dice, me explican lo demás ya. Hay que entender el fenómeno de Cristina Fernández, hay que entender el fenómeno del kirchnerismo. Y yo sí creo que vale la pena que el peronismo democrático, por poner algún nombre, entienda bien tanto la identidad de los kirchneristas como su propia identidad, para saber en qué espacio puede crecer. ¿Pueden crecer? Claro que pueden crecer. Pero es un tema de método, es un tema de partir de informaciones objetivas y de reflexiones. La política es pasión, pero cuando se complementa con la razón, se vuelve un tanque. Mira, yo seguí muy de cerca el proceso norteamericano por la universidad y
y porque en noticias justamente publiqué con bastante antelación que Trump ganaría las elecciones. Inquietaba mucho las encuestas en los estados del norte, de los Grandes Lagos, porque Trump, más allá de ser un personaje de fuera del sistema, porque nuestro decano, Mark Kennedy, era republicano, miembro del Comité Nacional Republicano, miembro de la Cámara de Representantes, y cuando inauguró el seminario de las elecciones dijo, ojalá mañana pierda mi partido las elecciones. O sea, era tal la resistencia que tenía Trump. El decano de la Universidad de Washington. El decano de la George Washington University. En el Partido Republicano tenía un rechazo total. Estaban en contra los demócratas, los republicanos, y ya en números concretos, 632 me parece que fueron los medios, importantes revistas, programas de televisión, que apoyaban a Hillary y 13 a Trump. 13. O sea, una desproporción total. Todos los medios intelectuales estaban contra Trump radicalmente, porque mi universidad es una universidad con mucha tradición y siempre habla un demócrata, un republicano, todos somos equilibrados. Ahí todos estaban contra Trump, no había... Y ganó. Algo semejante pasa con Bolsonaro. Vimos una encuesta hace 3 meses. Con Bolsonaro y también con Cristina Kirchner, ¿entiendo bien? Mira, veamos este tema. Hace 3 meses se presentó una encuesta en la universidad nuestra sobre la actual popularidad de Trump. Es muy impresionante, era una encuesta con colores. Tú veías todas las áreas urbanas importantes en que hay más densidad de intelectuales contra Trump a muerte. Y todo el resto pro-Trump. O sea, hay también una oposición ahí entre el establishment culto y... A ver, y siguiendo esa lógica, sería el nordeste brasileño pro-PT y el sur por Bolsonaro, o el conurbano bonaerense por Cristina. O sea, vos encontrás que hay una relación geográfica y de concentración de determinado tipo de creencias que tienen luego una preferencia electoral. Habiendo en sus variaciones, porque en Brasil lo que pasa es que el escándalo de Lava Jato, que tenía una diferencia con Argentina, no fue el Estado el que armó el lío, sino las empresas. Tuvo un efecto semejante al italiano del Manipulite, fue una bomba que rompió a todo el esquema político. Acá en Argentina tiene otras características. Habrá que ver hasta qué punto el escándalo, por llamarlo así, de los cuadernos, contagia al sistema político. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde esto se convierte en que se vayan todos? Eso hay que estudiarlo, no tengo yo una idea. Pero en ese sentido son fenómenos semejantes el de Trump y el de Bolsonaro. Son fenómenos que indignan a toda la gente culta, por ponerlo así. O sea, yo sin duda, si era norteamericano, habría votado por Hillary. Por Trump, nunca. Y sin duda, no habría votado por Bolsonaro. Sin duda. No, entiendo la similitud entre Trump y Bolsonaro. Mi pregunta es si el anticandidato, me pareció que en algún momento vos empezaste a avanzar sobre la idea de que Cristina Kirchner, cuando se la ataca judicialmente, puede llegar a convertirse en anticandidato y encontrar un punto... Si se le persigue mucho, sí. O sea, pongamos un evento, si apresan a la hija de ella. Yo no acumularía líos, porque algo que está comprobado también es el tema mujer que mueve elecciones por todo lado. Si tú atropellas a un hombre, mala cosa, pero no es tan grave. Si atropellas a una mujer, es un desastre. Si esa mujer además es viuda, peor. Si es una chica... cineasta, hija de la mujer viuda, es de hecatombe. O sea, hay elementos que en la antigua política no pesaban y ahora pesan que alguien sea mujer. Pesa algo más curioso, pesa que sea homosexual. Hace 20 años, si atropellaban a un homosexual, perfecto, nadie veía ningún problema. Ahora atropellas a un homosexual y se arma de Dios es Cristo. O sea, la sociedad cambia a valores distintos. Que a mí me gusta mucho por lo demás, yo no estoy en contra de ese cambio, pero si uno no percibe que estamos en esta sociedad con estas nuevas normas del juego, puede meterse en líos. O sea, ¿es un riesgo que Cristina pueda convertirse en anticandidata? Habría ese riesgo. Miguel Ángel, hago la misma pregunta. Para que el peronismo federal
pase a ser una verdadera alternativa electoral y de gobierno a largo plazo, y el partido siga ese camino de ayornamiento. ¿Es imprescindible que le gane a Cristina Kirchner? Sí, en primer lugar quiero reflexionar en función de esta pregunta con Sí, claro. algunos análisis que ha hecho Jaime que me parecen interesantes. Sin duda que una fuerza política, una construcción, tiene que tener un trabajo de evaluación técnica, de focus group, de asesoramiento, me parece que es fundamental. Hacia dónde va la sociedad. También creo en la construcción del político, en el valor de la palabra, en la construcción del mensaje, en la intuición. A ver, como decía Kennedy en su libro preliminar a su candidatura presidencial, que se llamó Perfiles de Coraje, el discurso político genera escenarios, abre expectativas, abre esperanzas. Yo creo en la política. Cuando la política no funciona, esos espacios los llenan otros sectores, otros intereses, aparecen las mafias, organizaciones o sectores o grupos económicos que no tienen nada que ver con el bien común. O sea que creo también en la tarea de la política, de la construcción de la propuesta, de poder interpretar con los datos y el aporte científico, también con la construcción, el talento. Que hay una parte de arte, en la tarea política. Perón decía que la política era un arte complejo, que no se enseña en la universidad, no se aprende en la escuela, se aprende en la praxis, en el barro, en el escenario de la sociedad, digamos. Entonces, a mí me parece que hay hoy en un mundo integrado, con información, con las redes, todo eso, y sin duda que es un caudal importante hoy para el político. Ahora, también está la construcción de la intuición. A veces para gobernar hay que dejar de lado los focus group, y el estadista muchas veces tiene que trabajar contracorriente. Te pongo el caso de la interrupción del embarazo en Francia con Valéry Giscard d'Estaing. Era un hombre católico, había una mayoría que estaba más conservadora, sin embargo provocó el cambio y dijo, bueno, esta ley es necesaria, es laica, necesito que sea para todos. O el propio Mitterrand con el tema de la pena de muerte. A veces el estadista o el gobernante tiene que actuar contracorriente, no lo que dicen las encuestas, porque eso es lo que puede producir el cambio. Tratar de tener, digamos, esa percepción de que el rumbo también se construye con el mensaje. Sí, la creatividad.